Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Nissan X-Trail de segunda generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por lo tanto, las carrocerías que se ensamblaban en la planta japonesa de Nissan no tenían una capa de pintura duradera. Después de que el crossover japonés comenzó a ensamblarse cerca de San Petersburgo, la situación no cambió en absoluto. Continuaron apareciendo numerosas astillas y rayones en la carrocería después de 3 a 4 años de uso. Y si se pueden ignorar las astillas que aparecen en el capó, las aletas y las puertas durante bastante tiempo, entonces es mejor tratar los defectos en el techo, que carece de protección de zinc, inmediatamente después de su descubrimiento. También destacó la puerta del maletero. Los propietarios se horrorizaron al descubrir grandes bolsas de corrosión después de solo 2 o 3 años de funcionamiento. Resultó que la cubierta de la matrícula desgasta gradualmente la pintura, lo que provoca la aparición de óxido. Afortunadamente, los distribuidores oficiales no se negaron a repintar las tapas del maletero defectuosas bajo garantía. Un parachoques trasero del X-Trail dañado no es garantía de que el automóvil tenga un historial de accidentes. A menudo, los propietarios de crossovers japoneses dañan los parachoques de sus automóviles durante las incursiones todoterreno. Hay muchos ejemplos en el mercado secundario con parabrisas reemplazado. El cristal original resultó ser demasiado débil. Para que se formara una grieta en él, a veces bastaba con un suave golpe con una pequeña piedra. Los propietarios del X-Trail también se quejaron de chirridos en la parte inferior del parabrisas. Y todo por culpa de la arena, que inevitablemente se mete debajo de la funda de plástico que cubre el cristal. Algunos propietarios simplemente toleraron los sonidos desagradables, mientras que otros intentaron colocar ellos mismos un sello delgado debajo del revestimiento o aislarlo con sellador. Los propietarios de X-Trail ya han tenido suficientes problemas con las manijas de las puertas. O mejor dicho, ni siquiera los mangos en sí, sino los cables que llegan a ellos. Estos últimos tendían a salir volando de sus asientos, tras lo cual el propietario no podía entrar en su coche o no podía salir de él. El interior del Nissan X-Trail de primera generación era francamente ascético. Los japoneses corrigieron su error. En el segundo X-Trail, el interior parece más interesante y se utilizan materiales de mayor calidad para la decoración interior. Los propietarios del crossover de primera generación no quedaron satisfechos con el grupo de instrumentos ubicado exactamente en el centro de la consola central. En la próxima generación del X-Trail, el ordenado volvió a su lugar habitual. Al interior del X-Trail no le molestan los sonidos extraños, incluso con un alto kilometraje. Lo único que puedo criticar es el plástico plateado alrededor del selector del variador, que incluso con propietarios cuidadosos se va cubriendo poco a poco de pequeños arañazos. Una unidad de ventana eléctrica defectuosa es un problema típico del X-Trail. Ocurre bastante temprano, con recorridos de 30 a 40.000 kilómetros. Tampoco es muy alentador que la nueva unidad sea bastante cara. También debes estar preparado para las bromas del indicador de nivel de combustible en el tanque. Por lo general, después de 7 a 8 años de funcionamiento, su placa de circuito impreso se oxida, después de lo cual el sensor comienza a producir valores distorsionados. Por supuesto, las pistas de la tabla se pueden limpiar con alcohol, pero esta medida a medias no ayudará por mucho tiempo. Pronto, en cualquier caso, tendrá que gastar dinero en reemplazar la placa del sensor. También será necesario reemplazar el motor del ventilador del calentador que silba. Esto suele suceder después de un recorrido de 70 a 80.000 kilómetros. Un poco más tarde, alrededor de 80 a 100.000 kilómetros, los botones del volante pueden dejar de funcionar. La solución al problema es reemplazar el mazo de cables. Una gran ventaja del Nissan X-Trail es que el crossover japonés no tenía prisa por probar motores sobrealimentados modernos y transmisiones robóticas novedosas. Al contrario, el segundo X-Trail heredó muchos motores del crossover de primera generación. Se ha generalizado en nuestro mercado la versión con motor de gasolina de 2 litros y 141 caballos de fuerza. Por supuesto, no se puede esperar una dinámica sorprendente con esta unidad de potencia, pero la confiabilidad del 4 de gasolina resultó ser más allá de todos los elogios. Por ejemplo, no tiene que preocuparse en absoluto por el mecanismo de distribución de gas. Utiliza una cadena que no se estira ni siquiera con un gran kilometraje. El intervalo de sustitución recomendado para las bujías es de 40 a 50.000 kilómetros. En la misma marca vale la pena comenzar a lavar el sistema de inyección.
El intervalo de cambio de aceite y filtro es estándar, al menos cada 10.000 kilómetros. Las versiones del X-Trail con motores diésel de 2,0 y 2,5 litros son mucho menos habituales en nuestro país. Pero esto no es culpa de las unidades diésel. Según los estándares modernos, son muy fiables. Más bien, influyó el hecho de que los crossovers con un motor diésel debajo del capó costaran inicialmente más que los de gasolina. Como resultado, incluso a pesar del apetito mucho más modesto del motor diésel, no fue posible ahorrar dinero al comprar esta versión del X-Trail. El problema más común con un motor diésel es la falla del intercooler. Es poco probable que lo reparen. Es mejor prepararse inmediatamente para comprar uno nuevo. El motor diésel de 2 litros con 150 caballos de fuerza resultó ser muy sensible a la calidad del combustible. Por lo tanto, al repostar combustible en gasolineras dudosas, los problemas con el sistema eléctrico probablemente no tardarán en aparecer. El punto débil de los crossovers lanzados en 2003 a 2004 fue el catalizador. Durante estos 2 años, los concesionarios oficiales tuvieron que sustituirlo en casi todos los coches como parte del servicio de garantía. Luego resolvieron el problema, pero los propietarios del X-Trail, por supuesto, no están asegurados contra la repetición de un problema similar con recorridos largos. Una señal de que algo anda mal con el catalizador es una pérdida notable de potencia. El problema con los catalizadores para los coches modernos no es algo fuera de lo común, pero el problema es que en el X-Trail, debido al diseño, las partículas del catalizador pueden entrar directamente en los cilindros. Si esto sucede, ya no será posible salvar el motor. La destrucción del radiador por los reactivos es un problema típico de los X-Trail que se utilizan en las grandes ciudades. El radiador original es bastante caro, por lo que la mayoría de los propietarios de un crossover japonés compran una pieza de repuesto no original, que en promedio cuesta entre 1,5 y 2 veces más barato. Combinado con motores de gasolina, el X-Trail podría funcionar con una transmisión manual de 6 velocidades o CVT. Pero el motor diésel de 2 litros no tenía CVT. Este último simplemente no fue diseñado para un par tan alto. El X-Trail diésel tenía una transmisión manual de 6 velocidades y una transmisión automática con el mismo número de pasos. Ambas cajas con crossover diésel han demostrado ser excelentes. Hasta un recorrido de 170 a 190.000 kilómetros definitivamente no habrá problemas con ellos. En cuanto a la vida útil del embrague, depende directamente de la frecuencia con la que un automóvil en particular sale de la carretera. Con un uso cuidadoso, el embrague puede soportar fácilmente 100.000 kilómetros. El aceite de ambas cajas debe cambiarse cada 60 a 70.000 kilómetros. Desafortunadamente, la CVT no puede presumir de la misma confiabilidad. La práctica demuestra que una CVT puede durar incluso 150.000 kilómetros, pero esto solo sucederá si el crossover no circula por carreteras asfaltadas lisas. Pero como muchos propietarios de X-Trail consideran que su coche es casi un SUV en toda regla, en la mayoría de los casos no es posible alcanzar al menos este kilometraje. El variador no tolera resbalones. Si conduce con frecuencia sobre barro, puede fallar entre 60 y 70.000 kilómetros. Los entusiastas de los Jeepers también deben recordar que el silenciador del sistema de escape de un crossover japonés está ubicado relativamente bajo. No será difícil dañarlo o arrancarlo en terreno accidentado. Los concesionarios Nissan alguna vez aseguraron que el aceite del variador estaba diseñado para toda la vida útil del automóvil. Pero es mejor cambiarlo cada 60.000 kilómetros. En este caso, el variador durará más. El diseño McPherson en la parte delantera y el multibrazo en la parte trasera. El diseño de la suspensión del Nissan X-Trail es absolutamente estándar para los automóviles de esta clase. Los casquillos y las barras estabilizadoras se desgastan con bastante rapidez. Es posible que los cojinetes de las ruedas no alcancen los 50-60.000 kilómetros, pero otros consumibles pueden superar fácilmente la marca de los 100.000 kilómetros. Si conduce principalmente por carreteras llanas, solo necesitará inversiones importantes en la suspensión para un kilometraje de 150.000 kilómetros. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.